Si eres de esos viajeros en los que la curiosidad nunca se apaga, sabrás que en cada ciudad siempre aparecen planes alternativos lejos de las rutas más obvias. Si tu atención está siempre despierta, acompáñame en un nuevo recorrido por Oradea para conocer uno de esos lugares con más historia, la fortaleza de la ciudad. Sean todos bienvenidos a descubrir otro rincón con encanto, acompañados como siempre por la música de Día D. Después de dar varias vueltas y sin tener ninguna ayuda turística, vamos llegando finalmente a la fortaleza de Oradea. Por lo que he podido averiguar, este lugar tiene más de 5 siglos de historia y en los últimos años ha sido restaurado en gran parte en su interior. Eso sí, adelanto algo importante, no esperen encontrar enormes murallas ni cañones alineados o una fortaleza de postal medieval. Este lugar guarda su valor más en la historia que la espectacularidad visual inmediata. Desde el ingreso uno podría imaginar un fortín militar detenido en el tiempo, pero la historia es mucho más compleja, ya que desde el siglo XI la zona funcionaba como un importante centro religioso y administrativo, y fue desde aquí precisamente donde la ciudad comenzó a crecer. Con los años, entre asedios, daños y sucesivas reparaciones, la fortaleza logró mantenerse en pie, adaptándose a cada época. Es difícil imaginar que mientras caminamos por este espacio, la fortaleza fue reconstruida en el siglo XVI por ingenieros italianos bajo órdenes del Imperio Habsburgo. Así nace una fortaleza de estilo renacentista tardío, diseñada según las nuevas tecnologías defensivas de esa época. Mientras recorremos su interior, cuesta imaginar que este lugar protegía una pequeña ciudad fortificada, por la que hoy podemos caminar casi en su totalidad. Durante muchos años la fortaleza permaneció cerrada y prácticamente olvidada, hasta que entre 2010 a 2015 se llevó a cabo una importante restauración gracias a fondos europeos. Este proceso permitió abrir de nuevo el recinto al público y convertirla en una de las mejores fortalezas conservadas de Rumania. Además, es importante destacar que la visita es completamente gratuita, salvo algunas exposiciones específicas en su interior que tienen un pequeño costo de ingreso. Algo que llama mucho la atención mientras vemos mapas es que la fortaleza tiene una forma pentagonal de 5 estrellas. Al recorrer sus caminos internos, la sensación de estar aquí es la de ver como un barrio aislado del ruido de la ciudad. Aquí la gente viene a caminar, visitar algunas tiendas de artesanías y recorrer exposiciones o simplemente a sentarse y disfrutar de la calma. La fortaleza funciona hoy como un gran parque urbano que los habitantes de Oradea frecuentan con naturalidad. En cuanto a su tamaño, el lugar es realmente amplio.
La fortaleza ocupa aproximadamente 150 hectáreas, lo que equivale a unas 170 canchas de fútbol. Hay mucho por ver y recorrer entre grandes patios y espacios abiertos, donde a lo largo del año se realizan diversos eventos culturales. En esta época de fin de año, debido al frío, gran parte de la actividad se concentra en galerías interiores, museos de historia, salas de exhibición y muestras de arte como la que están viendo ahora. En los últimos años, gran parte de la fortaleza ha sido reutilizada de manera inteligente. Al caminar por sus bordes, por ejemplo, es posible encontrar tiendas artesanales con emprendimientos locales, además de otros espacios culturales. Uno de los ejemplos más interesantes es este anfiteatro al aire libre, ubicado en una de las 5 puntas de la fortaleza. Aprovechando la estructura original, se recuperaron espacios que durante años estuvieron completamente olvidados. Como han podido ver en este recorrido, parte de la estructura original de las murallas aún se conserva, y es curioso cómo al caminar por el interior de esta pequeña ciudadela, por momentos se nos olvida que este lugar fue un espacio militar. Aquí hubo cuarteles, muros defensivos y hasta una prisión durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy conviven pequeños parques, museos, edificios históricos y muros originales que siguen en pie como testigos del pasado. De fortaleza codiciada y disputada en otros siglos, pasó a convertirse en un gran parque público y uno de los principales puntos de interés de Oradea, una ciudad que, en cada recorrido que he compartido con ustedes, no deja de sorprenderme. La tranquilidad de caminar sin turistas convierte este destino en Rumania en una verdadera joya, ideal para quienes valoramos los lugares auténticos y sin multitudes. A veces las palabras sobran cuando las imágenes hablan por sí solas. Rincones como este hacen que Oradea, aún desconocida para muchos, empiece a ocupar un lugar en esa lista de ciudades pendientes por visitar. Más allá de su arquitectura, sus parques y gastronomía, espacios tranquilos como esta fortaleza son una razón más para tenerla en cuenta. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que este paseo los motive a seguir descubriendo conmigo lugares inesperados en cada viaje. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.